Bienvenidos a Tu Lugar, este espacio, este programa que tiene como objetivo en este caso poder recorrer diferentes lugares de Monte Carlo, conocer diferentes historias, porque queremos que este sea tu lugar y también parte de tu lugar tiene que ver con lo político. Este año hay elecciones y Monte Carlo elige a 3 concejales y nosotros desde el programa queremos preparar estas elecciones como una etapa preelectoral y queremos invitar a aquellas personas que formaron parte en la presidencia del Consejo Deliberante. Y hoy nos visitan 2 personas, uno que fue presidente y la que ocupa actualmente el cargo en la presidencia y que comparten este lazo sanguíneo. Padre e hija, presidentes del Consejo Deliberante de Monte Carlo, y vamos a conocer un poco acerca de cómo fue el Consejo Deliberante en esa época, un poco de la actualidad también. Hugo y Graciela, bienvenidos, gracias por venir. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se vive, Hugo? Vamos a empezar con vos repasando la historia. ¿Cómo se vive el después de la política? ¿Se deja de ser político en algún momento? Depende de la persona. Yo puedo hablar a título personal. Claro. Desde que comencé a hacer política activa, y me remonto al año 90 más o menos, que comenzamos a participar con una agrupación independiente, los Lapachos, que después políticamente y electoralmente apoyó al candidato de entonces, uno de los sublemas justicialistas, en ese momento justicialistas, peronistas, Héctor Acosta, y bueno, y que tuvimos feliz término y Acosta ganó las elecciones, y a partir de allí cumplí función pública, primero como secretario de gobierno, luego sí como concejal a partir de fines del año 95 y hasta el 2005 en el Consejo Deliberante, en el cuerpo deliberativo. Y uno abraza la política como una pasión. La política es lo mejor que nos puede suceder a nosotros los ciudadanos que queremos vivir en Estado de Derecho. No es perfecta a través de la democracia, pero es lo mejor. No existe algo mejor. Y uno aprende a querer esa actividad. Y luego de dejar la actividad política activa, electoral, partidaria, aquellos que queremos hacer política seguimos practicando. En las conversaciones, con amigos, con personas, con visitantes. Yo creo que el que quiera la política jamás deja de hacer política. Reconociendo errores, por supuesto, apoyando aquello que está bien, por lo menos en ese ámbito, emitiendo algunas opiniones distintas pero constructivas de otros regímenes políticos con los que uno no comparte. No la crítica destructiva, crítica por crítica, porque pienso personalmente que cuando uno no está decidido a participar, no es agradable emitir críticas si no estoy decidido a proponer algo distinto, algo superador e inclusive decidido a participar y demostrar que se puede hacer algo distinto. Pero la política para todo ciudadano que quiere hacer política, nunca termina ese tiempo. Y me trae a reflexión una propuesta, un dicho, una expresión de un dramaturgo bávaro. Algunos dicen alemán porque después Bavaria se incorporó como propiedad alemana. Este dramaturgo decía que no hay peor ignorante que el ignorante político. El ciudadano está obligado moralmente a conocer de política, porque a partir de su desconocimiento puede elegir
a una persona para que los represente como presidente, como dirigente, en la función pública, a una persona que después incide en las cosas más comunes, como el precio de los comestibles, el precio de la ropa. Y si uno conoce política, por lo menos tiene noción, tiene idea de qué es lo que está eligiendo. Y cuando se elige un gobierno malo, todos somos responsables. Por comisión, porque lo apoyamos, o por omisión, porque no nos comprometimos. Por eso yo digo, al que le gusta la política, no la abandona. Sigue haciendo política durante toda su vida. Recién él comentaba acerca de estos años, de que cuando comenzó en esto. ¿Y vos qué hacías cuando él hacía este movimiento político? ¿Eras parte de sus recorridas, para no decir que iba a todos lados? Bueno, yo lo acompañaba y de hecho crecí también con este concepto de participar, de interiorizarte, de conocer, de que a raíz de estar dentro de ese movimiento, poder defender lo que creo que está bien y tratar de modificar lo que creo no está bien o no es correcto. Y crecí con todo este concepto, escuchándolo. Soy muy cercana a mi papá, de sentarnos a conversar, así sea de paso, aunque sea unos minutos en el día a día. Y eso me fue también entusiasmando, porque lo fui acompañando. Hay fotos en cada acto, eventos, reuniones, encuentros, visitas, tardes de militancia, en los que quizá en un principio por curiosidad, simple curiosidad de saber a ver qué se hace, qué están haciendo, uno va creciendo con eso, y fue evidentemente gestando un interés que fue creciendo. Y comparto esto de que es una pasión. Cuando uno hace algo con esta pasión, con este compromiso, es muy difícil que se corte más allá de un cargo. Es una forma de vida también el militar, el ser parte de la política, una elección que uno puede tener y que trasciende esa pasión a tener un cargo o no. Así que la verdad que yo estoy feliz de poder hoy ser parte de un espacio político, de un equipo que milita por Montecarlo, que hoy tenemos también la posibilidad de ser gestión dentro del Ejecutivo y bueno, en la función de concejales, creyendo fehacientemente de que es un gran proyecto para Montecarlo, para nuestra localidad. Sé que es difícil, Hugo, resumir los años de trabajo, pero siempre van quedando cositas en la memoria. ¿Cómo puedes describir la época que te ha tocado ser presidente en cuanto al movimiento social, a lo económico, a lo político? ¿Son épocas totalmente distintas o hay cosas que se repiten? La historia, la sociedad, la comunidad, la provincia, el país, permanentemente está cambiando. El mundo está en transición. Entonces, ¿cómo no la política? En los tiempos en que me tocó estar en la función pública y hacer política activa, proselitista, partidaria, existían varios partidos políticos, pero se reconocían dos fuerzas principales: el peronismo y el radicalismo. Y hoy prácticamente son dos partidos que, si bien siguen existiendo, pero casi ausentes del protagonismo. Entonces, ¿cómo no va a ser distinto? Eso no me atrevo a asegurar que está bien o está mal. Es la historia, es el mundo, en este caso el país, el que va evolucionando, el que va cambiando. La historia dirá si fue para mejor o fue para peor. Nosotros no tenemos la autoridad para poder hacerlo. Más cuando uno formó parte de una época que es muy distinta a la de hoy. Entonces, evidentemente,
evidentemente las cosas eran distintas. Y nos encontrábamos con políticos que estaban en la vereda de enfrente, políticamente hablando, Claro. que en lo personal, en lo particular, manteníamos una relación de respeto, de amistad, y nos reconocíamos. Y la lucha, la pelea política estaba perfectamente definida. Montecarlo nunca tuvo otro intendente que no fuera radical o peronista. Me atrevo a decir que no tuvo concejales con otras ideologías políticas. Y hoy vemos un parlamento provincial, un parlamento nacional, con muchísimas otras opciones políticas que van apareciendo y que traen formas distintas de criterio, de pensamientos. Y veo a veces algún debate, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, y perduran algunos políticos con más antigüedad que hablan con un convencimiento y hasta te diría un fanatismo en defensa de sus ideales, ¿no? Era muy difícil encontrar un político que hoy estaba militando con el partido A y de pronto, por alguna razón, cambiaba el voto y iba al partido B, porque normalmente cuando se va a tratar un tema, eso tiene un tratamiento en bloque, en el partido, y hay un concepto que es el de la, no es la obsecuencia, pero sí es la consecuencia de concepto y de criterio. Y las peleas por diferencia de criterio se daba allí, adentro, en la familia, Claro. en el bloque. Y después salíamos con una opinión muy definida. No digo que era mejor ni era peor, era distinto. Era una forma. Era distinto. Tengo que hacer una pausa, los invito a que Seguro. se queden en el otro bloque, hacemos la primera pausa en tu lugar, enseguida recorremos parte de la historia y de la actualidad del Consejo Deliberante. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Cristiansen 55. Montecarlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones.
Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Desde que iniciamos nuestra labor, buscamos una mejora integral del Alcázar. Trabajamos con mucho compromiso. La entrega es total para convertirnos en una pujante ciudad. Y lo más importante es que tenemos una administración transparente. Municipalidad del Alcázar. Gestión Eduardo Vázquez. Acciones concretas para emprender el camino del progreso. Comenzamos el segundo bloque en tu lugar. Estamos haciendo como una etapa preelectoral de lo que va a pasar en Montecarlo este año con la elección de concejales, y nos visitan un expresidente y la actual presidente del Consejo Deliberante. Graciela, ¿cómo vivís esta etapa que lo viviste desde chica? Nos contabas en el primer bloque que te toca ocupar el mismo lugar que ocupó tu papá. ¿Qué significa para vos? Bueno, en principio una gran responsabilidad, el hecho de tener circunstancialmente el cargo o de concejal y también de la presidencia del Consejo. Es algo que realmente lo tomo con mucha seriedad, con mucho compromiso, porque entiendo que el Consejo Deliberante debe ser el lugar y la caja de resonancia de todo lo que sucede en la localidad. El Consejo es uno de los poderes del Estado en el cual confluimos concejales, representantes de los distintos sectores de nuestra comunidad, y ahí es donde tenemos el desafío que debemos alcanzar consensos y, si no, buscarlos. Eso es algo sumamente necesario y que también nuestra comunidad exige. Y como contaba mi papá hace unos minutos, me tocó vivir quizá la política cuando él estaba en la función pública desde un lugar diferente, desde un lugar de hija, donde quizá los tiempos también eran otros, no existían las redes sociales, pero sí existían quizá otras formas de debate o de intercambio, de discusiones incluso, que recuerdo cuando el actual intendente, Chun Barreto, quien conformó este espacio de compromiso con todos, me convocó a ser parte. Tenía también ciertos temores, en principio de poder estar a la altura de las circunstancias. Tenía 26 años y me había recibido hace poco de contadora, de licenciada en administración, y estaba dando los primeros pasos en la actividad privada. Pero a la vez sentía que era una oportunidad de aprender muchísimo, de ser parte de la historia de Montecarlo, de la actividad política, institucional. Y recuerdo que después de haber hablado con Chun y agradecer, por supuesto, el hecho de haberme tenido presente y en cuenta en la conformación de todo este equipo, hablaba con mi papá y con ciertas dudas también decía, ¿estaré yo a la altura de las circunstancias? Y recuerdo que me dijo, es una oportunidad. Y si no lo haces vos, lo va a hacer otra persona. Pero hay que ver qué tanto derecho a crítica tenés después cuando tuviste la oportunidad de comprometerte, de ser parte, de accionar, de aprender. Y eso fue lo que me llevó a decir sí. Vamos a intentar, y desde ahí fue un aprendizaje constante de aprendizaje en lo profesional, en lo personal, en lo político. Dista mucho a veces la actividad privada de la función pública y nos hace replantearnos y nos amplía la visión. Así que yo creo que son tiempos quizá diferentes, distintos, pero también he tenido la oportunidad de tener un aprendizaje desde chica y en esta oportunidad sumar a un equipo donde la prioridad también ha sido conservar en Montecarlo como premisa fundamental la paz social,
Esto no quiere decir no debatir, no discutir, no tener intercambio de opiniones, ni tampoco significa ser obsecuente, pero sí mantener una lealtad hacia nuestro proyecto y sí también buscar los consensos, el diálogo, el equilibrio y siempre salir a responder con acciones, con hechos y jamás con agravios dentro de nuestra comunidad. Tomo esto un poco lo que contaste de que te criaste en el ámbito político. ¿Es difícil ser la hija de una figura política? ¿Te tocó esa etapa de chica, de ir a la escuela, algo de la adolescencia? ¿Es difícil ser la hija de un político? No, no fue en mi caso. Hablo en lo personal. Claro. No representó una dificultad porque también lo naturalizamos, lo hablamos mucho. Entonces era parte también de nuestro día a día, de nuestro accionar diario, digamos. Entonces no resultaba algo ajeno. Y era algo que también al despertar curiosidad, interés, muchas veces me sentaba a preguntarle qué era lo que había pasado. También desde el lado de mi papá recibía una respuesta, no es que había, no, de eso no hablamos o esto, no, siempre hubo una sinceridad también. Entonces creo que en ese sentido no resultó difícil transitar todo ese proceso. Sí, a veces uno como hijo siente a veces mucho más de lo que quizás sentía él cuando escuchaba quizá algunas críticas o cuestiones en claro. Los medios. Yo lo tomaba netamente personal. Entonces eso no era sencillo, pero después comprendía que era parte de la función pública, de la actividad, y eso creo que también me ha ido formando. Y bueno, y hoy día también uno lo trata de preservar siempre a la familia, a los hijos, a que por ahí las críticas, los cuestionamientos no le lleguen, pero creo que también Montecarlo ha evolucionado en ese sentido y siempre se cuestiona quizá o se habla mucho de lo que tiene que ver con la actividad pública, con la función pública, sin entrar en personalismos, pero así también cuidamos y preservamos mucho a la familia. Tomo estas palabras que dijiste, de preservar, de la familia, de los tiempos distintos. En tu caso, Hugo, ¿cómo fue preservar a tu familia? ¿Cómo fue el acompañamiento que tuviste de tu familia? ¿Te tocó una época decir, no, sos funcionario político, me tenés que resolver todo? ¿Era más difícil? Son tiempos distintos. Comencemos así. Ajá. Con respecto a la preservación de la familia, siempre traté, en lo posible, de no mezclar lo político con lo particular, con lo privado. No atendía, salvo urgencias, emergencias, que para eso uno es político las 24 horas, dedicarme a la actividad privada en un determinado horario, muy reducido. Tuve en ese momento una compañera, mi esposa, que se adaptó a las circunstancias y pudo ir luchando, ir llevando el estudio, que no obstante, le presté muchísima menos atención. Claro. Pero sobrevivimos, que lo tuvimos que reconstruir a partir de fines del año 2005, digo bien, cuando dejé la participación en función pública. Pero lo importante de esto es que siempre me sentía acompañado por el grupo familiar. Y en particular, Graciela, me acuerdo una reunión familiar cuando me habían propuesto la segunda reelección. La primera fue en el 97, la segunda en el 2001, 95 fue la primera, 97 la segunda y en el 2001 la tercera vez que me presenté como candidato a concejal. Y en ese momento Graciela estaba realizando sus estudios universitarios, pero me acuerdo que fue la primera que dijo: sí, papi, va a aceptar, papi, seguí. Bueno, después con el tiempo pensé, era por
¿Cuál era el motivo? ¿Le gustaba la política ya o quería tener un papá que estaba en la función pública? Pero yo creo que sí, ya se estaba despertando en el caso de ella el gusto hacia la participación pública. Y lo que dijo ella, permanentemente me acompañaban a los actos, a los eventos, y hay algunas fotos históricas y hechos históricos, ¿no? De en ese momento haber participado, por ejemplo, en un almuerzo con la entonces vicegobernadora Mercedes Ifrán, y que después, como anécdota, me contaba ella que se encontró con esta persona en la Cámara de Diputados, les tocó conversar, y entonces ella se da a conocer quién era, la hija de fulano, y bueno, por supuesto, gratitud por parte de la ex vicepresidente, ¿no? Y ponerse a disposición para lo que necesitase Graciela, que eso en el mundo político, que alguien de mayor rango se ponga a disposición, no es de todos los días, porque en política, la política tiene un mundo muy competitivo, nadie te regala, los lugares no se regalan, no se ceden, los lugares se ganan. Ajá. Hay que bregar para estar en un determinado espacio político. Y el que está allí no está por ser un modelo o por tener linda cara. Yo creo que se está muchas veces por el esfuerzo, el sacrificio. Por supuesto que hay excepciones, indudablemente, pero en la mayoría de los casos los espacios en política hay que ganarlos. Y cuesta, es un trabajo. En su momento, cuando ella hablaba de las críticas, eran más agresivas. Y después, bueno, hay otra anécdota también de haber leído unos panfletos, diría yo, ¿no? Con respecto a la función que cumplíamos en el gobierno en ese momento, y a ella, por supuesto, como joven, como estudiante, le indignó mucho, y algunos de sus compañeros, varios, casi diría todos seguramente, la consolaban y le decían: no, Graciela, mirá que esto y que lo otro. Felizmente algunos de esos chicos hoy están en política también y bueno, continúan por el mismo derrotero, ¿no? Pero es cierto, hay que tener mucho cuidado de no mezclar la cuestión familiar con la cuestión política, porque cuando haces política sos una persona pública, y sos político, y sos funcionario, y sos autoridad electa a las 24 horas. No hay de que emito una opinión o tuiteo, fue a la noche, no, yo no era concejal, no. Soy las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Soy responsable. Y cuando asumí una función, no recibí un cargo, recibí una carga que es muy pesada de llevar y hay que saber llevarla y estar a la altura de los acontecimientos. Y preservar la familia no es fácil. Tengo que hacer una pausa. Los invito a que se queden para seguir con el programa. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida volvemos. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico.
Diagnosticar de Federico Stop, que realiza servicio de mantenimiento automotriz, correa de distribución, frenos, embragues, limpieza de inyectores a nafta y diagnóstico de fallas. Te podés contactar al 3751 58 73 43. Ellos están en calle Facundo Quiroga. Diagnosticar, el lugar para reparar tu vehículo. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Montecarlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. Estamos en tu lugar y estamos recorriendo un poco la historia de un presidente y la actualidad de otra presidenta. En esta función orgánica que tienen los consejos deliberantes de elegir las autoridades y de elegir los presidentes, que tienen que tomar muchas veces decisiones o muchas veces esperar a que los otros concejales se expongan, mantener el orden, mantener la línea, por así decirlo, o reglamento. ¿Cómo viven ustedes como presidente? ¿Esto le quita la posibilidad a ustedes de presentar los proyectos que tienen como concejal o de manera personal que quieren presentar como concejal? ¿Les limita un poco el hecho de ser presidente? No. Nosotros incluso trabajamos en bloque. Nosotros como concejales, y cuando digo nosotros, actualmente hago mención a la concejal Vanessa Con y el doctor Luis Canaparro. Pertenecemos al sublema Compromiso con Todos, y todos los proyectos que presentamos, que defendemos, que exponemos, lo hacemos en bloque, no lo hacemos de manera personal. Entonces, trabajo y tengo la suerte y la bendición de poder trabajar en el Consejo con estas dos grandes personas como compañeros de bloque, que muchas veces son ellos quienes en la sesión exponen, presentan, defienden los proyectos para que después puedan tener el tratamiento dentro del cuerpo. No restringe la posibilidad de hacerlo. Sí es cierto que uno como presidente debe dentro de la sesión mantener el equilibrio, ceder la palabra, pero para eso, y el hecho de pertenecer a un equipo hace que los demás concejales que pertenecemos al mismo espacio realicen esa tarea de exposición, de presentación, de elaboración de proyectos. Y cuando existe la necesidad de que me incorpore al debate, tenemos una herramienta legislativa que es ceder la presidencia en quien continúa en el cargo para entrar a la discusión y al debate o a la exposición si así fuera necesario. Pero siempre previo a cada sesión nosotros nos reunimos, planificamos, proyectamos, trabajamos, entonces no representa una dificultad de ninguna manera al momento de elaborar y presentar proyectos. En tu caso, Hugo, ¿pudiste trabajar de la misma manera o cómo era en ese tiempo? Sí, no, además existe un reglamento de funcionamiento del Consejo Deliberante. Nosotros adaptamos, yo no sé si lo han actualizado al día de hoy, sí, pero en ese momento resumimos y tomamos como referencia el manual de funcionamiento de la Cámara de Diputados. Por supuesto teníamos muy buena relación y se redactó, se aprobó el reglamento de sesiones del Consejo, de funcionamiento del Consejo Deliberante, y eso permite la libertad al presidente de la sesión de la presidencia, a quien continúa en el rango de autoridades, y poder debatir libremente. Y después asumir otra vez la presidencia y bueno, continúa el debate con los otros concejales. ¿En su época era la misma cantidad de concejales que hay en la actualidad? Así es. Con excepción de Posadas, los otros municipios de primera categoría cuentan con 7 concejales, otros con 4 y otros con 3, creo que. 5.
5, sí. Claro, ahora se lo votó a 5. Sí. 5 y 3, de acuerdo a la categoría del municipio. Pero no, nunca representó un problema porque, bueno, lo primero que tratamos de hacer es ordenarnos como funcionamiento y a partir de allí entonces tener una función orgánica del cuerpo. ¿Y la gente de la sociedad participaba de las sesiones? ¿Asistía? Asistía. Nosotros tuvimos la particularidad que éramos visitados permanentemente por un exdiputado del Partido Radical, el doctor Franque, con quien, si bien es cierto, no fuimos amigos, pero tuvimos una relación muy sana. Terminaba la sesión del consejo, él me pedía no era audiencia, sino permiso, y bueno, y tratábamos el temario con él. Y él era de la oposición con respecto a nuestra posición política. Claro. Pero una persona que fue militante político, que fue integrante del cuerpo deliberativo de la provincia, indudablemente tiene algo para enseñar. Y hay que aprovechar, aquilatar todas las opiniones de estas personas. Así que no está en vida hoy, pero agradezco siempre la presencia del doctor Franque, que iba acompañado por Roberto Osterwalder, en ese momento militante, integrante del Comité Radical, ¿no? Así que asistían personas. Y después, por supuesto, comisiones vecinales, agrupaciones, instituciones, entidades que pedían participar, para lo cual, bueno, usualmente se procedía a un cuarto intermedio, se las recibía a estas personas, ¿sí? Pero la gente, un sector de la sociedad siempre tuvo inquietud de participación. Mencionaba Hugo, tu papá, de los cambios de época, mencionaba hoy hizo un llamado de que la gente se interese por la política y estos cambios que se van dando. Y en este periodo, ¿cómo lo vivís? ¿La gente participa, asiste o depende del tema? Sí, yo creo que hay participación ciudadana. Por eso siempre venimos también fomentando el hecho de generar el espacio para que participen. Hemos escuchado muchas veces, a los jóvenes no les interesa. Yo creo y estoy convencida que sí les interesa. Lo que tenemos que generar es el espacio para que participen y alguna temática de interés que despierte su interés para que ellos también puedan realizar sus aportes o sientan que están contenidos y que van a tener una respuesta. Tomo el ejemplo de los jóvenes simplemente porque es algo que quizás se repite mucho, pero yo estoy convencida que sí quieren participar y la comunidad de Montecarlo es muy activa en la participación. En los reclamos, en la exposición de proyectos que recibimos desde las comisiones vecinales, desde las instituciones, las propuestas, las instituciones educativas, los proyectos que podemos llevar adelante trabajando de manera articulada con otras entidades de nuestra localidad. Entonces, yo estoy convencida que la comunidad de Montecarlo demanda, encuentra también un espacio donde participar y es muy activa, muy activa. Si bien ahora, a diferencia de los años en que mi papá fue presidente de consejo, las sesiones se realizan por la mañana, también tenemos una participación, muchas veces tiene que ver con las temáticas que se van a tratar en esa sesión, pero otras tantas que van y que disponen del tiempo para poder ser oyentes y presenciar lo que sucede en las sesiones. Así que, y después, por supuesto, el hecho de las actividades que desde el Consejo podemos llevar a cada uno de los barrios o cada una de las instituciones o las visitas que realizamos, y siempre recibimos gratas palabras por parte de la comunidad, y esto creo que tiene que ver con las ganas también de participar, de ser parte, de sentir que el Consejo Deliberante, que como premisa debe ser abierto, hoy efectivamente lo es. Él mencionaba hoy la posibilidad quizás que tuvo de marcar de alguna manera los horarios o dejar de lado aquellos temas que no son urgentes, de poder ir tratando de manejar los horarios, y en este cambio de época, por eso dejé el celular acá arriba. ¿Esto te cambia mucho? ¿Te obliga a estar más pendiente o responder todo el tiempo?
Yo creo que sí, demanda mucho el celular, pero también depende de esto, de poder recibir a una persona, sentarse a dialogar cara a cara, sin esa interrupción, porque hay una persona que se tomó el tiempo de venir hasta el lugar o que nos hemos reunido para dialogar. Y luego la respuesta de los celulares, de los mensajes, debe darse, en lo personal lo hago cerca de mediodía o a la tardecita noche, entonces a veces por ahí se molestan un poquito porque hay una demora en respuesta, pero claro, también debemos priorizar a quién tenemos enfrente para trabajar, para dialogar. Y si bien lo comentará mi papá, quizá en aquel momento no habían teléfonos celulares, entonces era la visita constante claro, en el lugar para realizar o los pedidos o las consultas que nos ha sucedido a veces de llegar a casa y tener personas que están esperando porque están aguardando una respuesta y que quizá en aquel momento no lo podían hacer a través de un teléfono celular como hoy se puede claro, hacer, y que también tenemos que ver los beneficios que tiene. Permite brindar una respuesta de manera remota, de manera inmediata muchas veces, sin que la persona tenga que trasladarse, que a veces le resulta muy difícil dependiendo de las circunstancias, para poder tener una respuesta a su problema o a su inconveniente. ¿Muchas veces te tocó esto, Hugo, de recibir gente en tu casa que te está esperando? Sí. Por aquello que dije hoy, el que está en la función pública debe estar las 24 horas del día pendiente de dar alguna respuesta, de responder, de apoyar inquietudes de la comunidad. Y sí, por supuesto que sí, en distintos horarios. Por ahí cosas muy gratas de recibir en casa, alrededor de las fiestas del estudiante, durante toda una semana, no una, sino 2, 3, 4 serenatas. Eran noches en que prácticamente no dormíamos. Son recuerdos muy gratos, indudablemente. Y bueno, son cosas distintas a las que hoy suceden, ¿no? Pero cuando estás en la función pública, de manera activa y con compromiso, tenés que estar predispuestos a estar en contacto a las 24 horas. Me parece lógico, porque ese es el grado de responsabilidad que debemos asumir. No hay media responsabilidad, 4 horas, 6 horas, 10 horas, no. Se es durante todo el periodo para el cual uno ha sido designado o electo representante, y tratar de asumir esa responsabilidad y dar respuestas de la mejor manera posible. A veces es imposible, indudablemente. Bueno, claro, hay cosas que hay que postergarlas. Y con respecto a los horarios de las reuniones del Consejo, bueno, hay diferentes opiniones. Yo soy partidario de hacer las reuniones durante la mañana, porque es el momento en que cuando el Consejo tiene algún inconveniente, tiene oficinas de posadas, oficinas locales, consulta con funcionarios, con otras instituciones, para tratar de solucionar el inconveniente. Por ahí hay personas que dicen, sí, bueno, pero yo trabajo, no puedo asistir, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, están las comisiones de trabajo, están la posibilidad de que el Consejo asista a realizar sesiones ordinarias a los barrios. Nosotros hemos en su momento puesto en práctica, hemos informado de que un barrio, cuando hay un tema que lo amerite, pueda solicitar que esa sesión del Consejo Ordinaria se pueda llevar a cabo en su ámbito. Y es muy lindo, porque ahí sí claro, hemos visto, por supuesto, en muchas oportunidades, casi siempre son algunos temitas urticantes, ¿no? Así que con más razón. Pero una asistencia muy, muy fluida y numerosa en estos casos. Y eso es muy bueno, porque cuando uno va con la verdad, con la transparencia, con la sinceridad, es bueno estar en contacto con la gente, ¿no? Tengo que hacer la última pausa. Vamos a hacer la última pausa en tu lugar, enseguida seguimos charlando con los presidentes del Consejo Deliberante.
Desde que iniciamos nuestra labor, buscamos una mejora integral del Alcázar. Trabajamos con mucho compromiso. La entrega es total para convertirnos en una pujante ciudad. Y lo más importante es que tenemos una administración transparente. Municipalidad del Alcázar. Gestión Eduardo Vázquez. Acciones concretas para emprender el camino del progreso. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stop, que realiza servicio de mantenimiento automotriz, correa de distribución, frenos, embragues, limpieza de inyectores a nafta y diagnóstico de fallas. Te podés contactar al 3751 58 73 43. Ellos están en calle Facundo Quiroga. Diagnosticar, el lugar para reparar tu vehículo. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estamos en tu lugar, estamos recorriendo un poco esta etapa preelectoral, donde Montecarlo va a elegir a concejales en esta etapa de elecciones intermedias, y hoy nos visitan dos presidentes, y esta es la idea del programa, de invitar a quienes fueron presidentes, que quizás después con el paso del tiempo van saliendo de la figura mediática, política, y que quizás tengan a través de la experiencia mucho para contar, mucho para dar. Hugo, ¿qué sentiste después que dejaste esta función pública? ¿Sentiste que mucha gente por ahí no tuvo el mismo contacto? ¿Qué se siente dejar de la función pública? Porque hoy dijiste que político no se deja de ser. Así es. En el caso mío no fue absolutamente traumático para nada, porque fue una decisión adoptada por voluntad propia, ¿no? Llegó el 2005, consideré de que los tiempos estaban cambiando, abruptamente estaban cambiando la modalidad, la forma de hacer política distinta, y además también mi actividad privada, que demandaba de que yo fuera a trabajar.
O sea que no tuve absolutamente, pero no pude dejar de actuar como militante, eso sí, pero no tuve, dejé de ser presidente del Consejo, ya era una decisión que había adoptado unos meses antes, así que fue una transición pacífica, tranquila, sin inconvenientes, sin necesidad de seguir apareciendo como protagonista de nada, ¿no? Así que para mí fue bueno, y además tenía ya mis hijos grandes, y tenía cosas de que ocuparme y volver a darles el tiempo que muchas veces les mezquiné cuando estaba en la función pública, porque también eso, estar en la función pública con responsabilidad implica de que le quitas tiempo, presencia a tu hogar. Y bueno, intentar recuperar eso, ser más compañero, más amigo de mis hijos. Ellos estaban en Posadas y nosotros viajábamos prácticamente todas las semanas. A veces estábamos un par de horas, un día, una noche, pero tratar de dedicarme a la familia, ¿no? Así que, repito, fue sin ninguna clase de inconvenientes, de drama, y fue voluntario. Así que, y también esto porque siempre interpreté de que primeras partes, segundas partes, y en el caso mío fueron terceras partes, tercer periodo de concejal, uno intenta, el ser humano es débil, ¿no? Y tenía miedo a que se me despierte la inquietud de enquistarme en una función, y yo creo que la política es algo que exige permanente renovación, cambios, actualización, y eso exige mucho sacrificio. Así que bueno, fue bueno, seguí haciendo política, lo hago al día de hoy, a veces con algún cliente que gusta del tema, a veces con personas, y por ahí eventualmente acompaño a Graciela en sus periplos, que son bastante cotidianos, asiduos, diría, ¿no? Vive ella en permanente contacto con la gente, y bueno, por ahí me subo al trencito y voy, y bueno, veo ya a los hijos, claro, de aquellos militantes con los cuales tenía contacto, ¿no? Le voy a hacer una pregunta para los dos. ¿Cómo se hace cuando quizás haya un tema o alguien te plantea una situación que demanda quizás en un intercambio de palabras o hasta a veces discusiones? ¿Cómo se maneja la respuesta que tenés como persona, que quizás la querés dar, pero que al mismo tiempo tenés que acordarte de que estás representando esto que decías hoy? A la presidencia del Consejo Deliberante, una institución de la democracia. ¿Cómo se hace para manejar eso y si se puede llegar a separar? Te toca, dijo. No sé, bueno, no sé, pregunto si no doy mi respuesta. Sí. Siempre buscamos el equilibrio por la responsabilidad. Creo que ahí también recae el hecho de tener conciencia del lugar y el espacio de representatividad que estamos ocupando. Entonces, con esa responsabilidad es que uno debe tener el temple necesario para poder dar una respuesta a quien tenemos enfrente, que quizá viene con mucho dolor, que quizá viene muy ofuscado, enojado por la situación. Entonces, ahí es donde hacemos este gran ejercicio de una palabra que hoy se utiliza mucho, por suerte, que es la empatía, el hecho de tomarnos unos minutos, ponernos en lugar del otro y entender que nosotros estamos en una situación, en una condición circunstancial de brindarle una respuesta y una solución a quien tenemos enfrente. Entonces, entendiendo eso es que, y muchas veces nos sucede, que tomarnos un par de segundos, respirar, y esto no es algo que uno lo logre o que en lo personal yo lo haya logrado de un día para el otro. Empezando en la función pública tenía un carácter por ahí un poco mucho más explosivo, que uno va puliendo, uno va aprendiendo, y que ahora también en el ejercicio diario, en el aprender de otras personas, en el aprender de mi papá, que muchas veces esta frase de decir
no darle al peso más valor de lo que el peso tiene muchas veces ante conflictos, de decir, bueno, claro, a ver, analicemos todo el contexto y después tomemos la decisión. Es una forma también de acción y de respuesta que tiene el actual intendente, Chumbarreto. Entonces uno va aprendiendo de personas, de referentes, primero en entender que estamos en una situación y en una condición de poder brindar respuesta. Después que quien llega en una situación diferente a la que estamos nosotros, por algo ya viene a pedir, nadie viene a pedir por gusto, es porque existe una necesidad. Y tercero, de escuchar primero y tomarnos unos segundos para después responder. Y esto también sucede cuando viene una persona o bien cuando estamos en conflictos donde a veces la situación social, porque reitero, Montecarlo es un municipio que se expresa y mucho y que demanda y que exige, y está bien que así sea, porque creo que uno exige sabiendo y confiando cuando sabe que tiene una respuesta desde el otro lado. Entonces es analizar el contexto, conversarlo y después avanzar hacia brindar una respuesta. Pero es un ejercicio diario de manejo del temple, del manejo de el carácter, de aprender a manejar el carácter. A veces dicen que quienes no respondemos en voz alta o no gritamos no tenemos carácter. Pues yo creo que sí tenemos carácter, claro, tenemos manejo y dominio del carácter para determinadas circunstancias. Sí, coincido en un 100% con lo que dice ella. ¿Y qué sucede cuando tenemos algo que está por explotar? Tratamos de buscar una válvula y aflojarla. Entonces, lo primero y fundamental, que la persona que viene a pedir, o las personas que vienen a pedir, se expresen. No importa, al principio lo van a hacer de manera exaltada, hasta agresiva, pero hay que permitirles que hablen. Hecho la catarsis, bueno, hablamos en términos normales, naturales, y vamos por el camino que planteó Graciela. Claro, de buscar la solución. Pero jamás, es mi humilde, modesta opinión, jamás, yo soy concejal, no me vengas a gritar, yo exijo respeto. El respeto se gana trabajando. El respeto se gana asumiendo lo que me vienen a pedir o a exigir. Y pasado ese momento crítico, ese instante crítico, comenzamos con el diálogo normal. Hay situaciones extremas, pero no hay situaciones imposibles de solucionar. No existe el imposible. Y yo tuve experiencias de gente que me vino a reclamar por la ecología, que ustedes no pueden hacer esto, que el otro. Perfecto. El mes que viene hay un evento nacional y internacional, porque viene gente de Paraguay también, y tenemos un encuentro ecológico y yo les ofrezco, sean ustedes los anfitriones. El municipio pone todo, pero ustedes son los que van a organizar. No, ¿quieren que hagamos el trabajo de ustedes? No, yo les ofrezco ser parte de la cosa y pueden imponer su criterio u opinar. No. Bueno, entonces automáticamente interpretan de que les está vedado criticar, claro, si no quieren formar parte de la solución. Tengo que ir cerrando despacito el programa. Seguro. Y la última pregunta para usted, en este caso Hugo, ¿le quedó algo pendiente como concejal? Por supuesto que sí, por supuesto que siempre quedan cosas. Todos los días aparecen cosas. Felizmente hoy muchas de esas inquietudes lo conversamos con Graciela y bueno, ella creo que le fue dando soluciones o respuestas a cosas que a nosotros en su momento nos resultaron imposibles de cumplir, ya sea por carencias de tiempo, por imposibilidades económicas, por un sinfín de cosas, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano tiene que ser una entidad que permanentemente está en la búsqueda, no digo en alcanzar, sino en la búsqueda de la perfección, en la búsqueda de dar respuestas, en la búsqueda de crear un ámbito de la mejor manera posible
para el ciudadano, para el conciudadano, porque nosotros nunca dejamos de ser ciudadanos, ¿no? Y bueno, felizmente veo que hoy, y desde hace varios años, por ahí, como padre me expreso, ¿no? Felizmente veo que el cometido que está realizando Graciela en el Consejo y la reglamentación de las ordenanzas es algo que siempre tuve en mente. Nunca lo pudimos hacer por carencia de medios, por carencia de tiempo, un montón de fin. Así que una de mis ambiciones, felizmente, hoy está. Pero sí, quedan cosas, siempre. Nunca somos perfectos ni capaces de dar respuesta a todo. Viéndolo desde afuera y desde la objetividad, como que tan parecidas sus historias, desde la formación profesional, la formación política, este camino político, los dos presidentes, y tan parecida es la historia que ahora te toca la misma situación. 2 veces fuiste electa concejal, sigue en una etapa electoral, tu banca está en juego. ¿Vas a ser candidata a la reelección por 3ª vez? Bueno, previo a eso quiero hacer una breve mención. Si bien las historias han sido coincidentes, yo creo tengo un gran valor agregado, que es el hecho de que mi papá ya ha estado previo a mí en la función pública, y hoy quizá hablábamos de si eso resulta beneficioso o no, y no quiero finalizar quizás sin decirlo, de que a mí me ha allanado tremendamente el camino en la construcción política, el hecho de ser la hija de Hugo, porque así me reconocen en muchos lugares. Ella es la hija de Oliveira, ella es la hija de Huguito. Huguito una vez me solucionó un problema que había tenido con mi hijo y yo estoy agradecida. Entonces, escuchar eso es tan reconfortante realmente, y no quería finalizar sin decirlo, porque si bien tenemos similitudes, yo ya tenía bastante allanado el camino en ese sentido, y si bien hoy me toca trabajar con los hijos de, los nietos de quienes estuvieron en ese momento siendo parte de la militancia, ese reconocimiento perdura a lo largo de las generaciones, y lejos de pesarme, es un gran orgullo cuando en cada barrio o en la colonia también me reconocen como la hija de Hugo, y eso no puede ofenderme, sino todo lo contrario, digamos. Y con respecto a tu pregunta, pertenezco a un espacio político conducido hoy por Chun Barreto, y quizás suena como un cliché decirlo, pero siendo parte de este proyecto al cual uno le dedica su vida, le dedica mucho tiempo, le dedica tiempo que puede estar haciendo otra cosa, que puede estar con la familia, que puede estar en su proyecto personal de trabajo independiente, realmente ocuparé o estaré en el lugar que sea más conveniente para el equipo. Si es desde el Consejo, será seguramente desde ahí; si es en otro lugar o en otro espacio, o si es sin el cargo, pero empujando de todas maneras este proyecto para Monte Carlo, sin dudas lo voy a hacer. Así que donde crean que sea más conveniente, daré mi máximo esfuerzo, más allá del cargo, seguir militando, seguir comprometida, porque creo fehacientemente de que todo esto que venimos transitando de construcción, de crecimiento, de desarrollo para Monte Carlo, es lo correcto que quiero para mí, para mi familia, para mis padres, para mis amigos y sobre todo para mis hijos en un futuro. Así que a seguir empujando y construyendo desde el lugar que nuestro equipo crea que puedo ser lo más productiva posible. Les agradecemos mucho por haber venido al programa, a tu lugar, y contarnos sus historias como funcionarios públicos. Es el momento de llegar al final del programa. Este es tu lugar, queremos que este sea tu espacio para que desde tu casa puedas conocer diferentes historias, diferentes lugares, y queremos y tenemos este objetivo de que acá sea tu lugar. Nos encontramos en el próximo programa.